Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los hermanos de allí de Asamblea de Weber. Quisiera invitarles en esta tarde a abrir las escrituras en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 10. Evangelio según Juan, el capítulo 10. Dice el versículo 7, Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Y es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo, sabiendo las escrituras, teniendo el conocimiento exacto, porque Él mismo a través del Espíritu Santo dictó las palabras que están escritas en la palabra, pero Él cuando le hablaba a la gente, cuando le hablaba a las personas, Él tomaba estos ejemplos que para algunos pueden parecer básicos, pueden parecer como de principiantes, pero el Señor entregaba el mensaje de esta forma, por medio de parábolas, y se presenta aquí de una forma tan simple, tan directa, tan básica, pero a la vez tan potente, porque Él dice: de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién en Israel no conocía lo que era una puerta de las ovejas? Todos los que estaban escuchándoles atentamente al Señor sabían lo que era una puerta de las ovejas y sabían la función que cumplía una puerta. Sabían que la puerta hace una separación y hay gente que está afuera de la puerta y hay gente que está dentro de la puerta. Entonces él se toma a sí mismo como esta figura de la puerta de las ovejas. Y las ovejas obviamente son las personas. Y en esta tarde, el deseo de corazón de nosotros como creyentes es que otras personas conozcan al Señor como Salvador personal, como lo hemos conocido nosotros. A cada uno de los creyentes el Señor nos habló de distintas maneras, en distintas ocasiones, distintos lugares.
algunos en las bancas de una iglesia, otros en la cama de un hospital, a otros caminando. Un hermano comentaba caminando en la línea del tren. El Señor le habló, a través de, puso pensamientos en su mente y trajo versículos de la palabra de Dios a su vida que había aprendido en una escuela dominical. Y el Señor habla y se presenta como la puerta. Hay personas que están fuera y hay personas que están dentro. Bueno, ¿qué hace la diferencia? Que hay personas que escuchan el mensaje y entran por esta puerta. Y hay otras personas que, sabiendo todo lo que hay que hacer, sabiendo la figura de la puerta y sabiendo que entrando por la puerta están a salvos y son parte del rebaño del Señor, pero se quedan fuera. Y por eso decía que es un ejemplo tan simple, pero a la vez tan profundo. Ahí están las personas mirando, contemplando al Señor como el buen pastor, y el Señor le está diciendo que es el buen pastor que su vida da por las ovejas, que Él no es asalariado porque los asalariados no tienen cuidado de las ovejas porque no son de ellas, pero el Señor es el buen pastor que llega a tal punto de ser buen pastor que su vida da por las ovejas, y las ovejas que son de Él oyen su voz y van a entrar por esta puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Todos los creyentes en esta reunión, como decía, en un momento de nuestra vida, oímos la voz del Señor. Algunos oyeron una vez y creyeron en el Señor Jesucristo. Otros hemos oído más de alguna vez, varias veces, incluso con mano fuerte y poderosa el Señor nos habló y creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y Él es nuestro buen pastor, que ha dado su vida por las ovejas. Y entramos por la puerta y tenemos la seguridad de que somos salvos y tenemos la libertad y entramos y salimos ahora como ovejas seguras en el rebaño del Señor, teniendo esta libertad. Pero ¿cuál es el contraste que vemos? Y lo podemos observar en el día de hoy, en la sociedad. ¿Quién podría negar que nuestra sociedad está siendo cada día más atacada por el enemigo de las almas, la serpiente antigua, el enemigo de Dios, que aquí se presenta como el ladrón? El ladrón no viene sino para hurtar, en el versículo 10, para hurtar y matar y destruir. Ese es el ladrón, el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, que se opone a todo lo que es de Dios, que pone trabas en las personas cuando quieren escuchar el Evangelio, con impedimentos, tropiezos, una u otra manera, para que las personas no vengan a escuchar al Señor. Y esta sociedad, en el día de hoy, también da muestras de que este ladrón sigue atacando, hurta, el hurto. Hay personas que están siendo hurtadas. El enemigo ha hurtado cosas de nuestra sociedad y el hurto, a diferencia del robo, el hurto no nos damos cuenta que nos están sacando cosas. Y el enemigo es muy astuto. El enemigo hace esto, hurta. Y la sociedad de hoy día le falta a Dios y le faltan muchas cosas, y podemos mirar hacia atrás, unos 10 o 15 años atrás, y vemos que esta sociedad está cambiada, no es la misma que conocimos hace 10 años atrás. El enemigo ha hecho su trabajo, el enemigo ha hurtado, ha matado y destruido, pero frente a eso, frente a la oscuridad, a las tinieblas, se presenta el Señor, y el Señor, como el buen pastor, viene para que tengamos vida. Y esta vida eterna que ofrece el Señor también
dice, para que la tengan en abundancia, en abundancia. No es solamente que el Señor nos salva, en la experiencia de muchos creyentes, que una vez que el Señor los toma, el Señor los salva, los transforma y les ha cambiado su manera de vivir y les ha dado una vida próspera, que obviamente no tiene nada que ver con este evangelio de la prosperidad que está de boga en el día de hoy, porque hay creyentes que siguen siendo pobres, hay creyentes que siguen estando enfermos, pero son creyentes. Pero por eso decía, la mayoría de los hermanos han cambiado su vida. El Señor a través del Espíritu Santo ha transformado su vida, les ha dado salvación, vida eterna, perdón de pecados, pero además les ha dado una vida en esta tierra, un buen pasar. Es que el Señor lo da todo. Él es el buen pastor y tenemos vida, pero la tenemos en abundancia. Pero las personas que no conocen al Señor, familiares nuestros, que saben la verdad, que saben el Evangelio, y comentaba con un hermano, una persona que nos acompaña en reuniones, corrigió la predicación del Evangelio de un predicador joven, nuevo, porque saben el mensaje, saben. Estamos en presencia de personas conocedoras, familiares nuestros que desde pequeños tal vez han escuchado la palabra del Señor, saben lo que es el Evangelio, la buena noticia. El hombre está perdido en sus delitos y pecados, que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que para ser salvo hay que creer en el Señor Jesucristo como Salvador, que no hay mediadores más que nuestro Señor, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo saben? Lo saben. Están a la puerta, pero no entran por la puerta. Y es de cuidado esa situación en algunos familiares nuestros, en algunos conocidos nuestros que nos visitan regularmente en las reuniones. Están allí, al pie de la puerta, contemplando la puerta, contemplando al Señor, todo lo que el Señor ha hecho, y están llenos de conocimiento. Pero el conocimiento no salva. Es la fe que salva, el creer. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia. ¿Has experimentado esta vida? Lamentablemente, si hay una buena noticia, hay una mala noticia. Y frente a la mala noticia, Dios nos presenta una buena noticia que es el Evangelio. Si aquí, al mismo tiempo que se presenta el buen pastor, se presenta el ladrón, en la Escritura también muestra, cuando hay un camino angosto, muestra la Escritura un camino ancho. Y cuando muestra todos los beneficios y las bendiciones del cielo, también muestra todas las consecuencias de la desobediencia y el infierno. Nos pone delante de nosotros camino de vida y camino de muerte. Nos pone en la disyuntiva, escogeos hoy a quién sirváis, decía el profeta en la antigüedad, si a Dios o a los Baales. Tenemos que tomar decisiones. No, no se saca nada con saber muchas cosas del Evangelio si no se toma la decisión de entrar por esa puerta. Puede estar toda una vida una persona a la puerta, saber todo lo que pasa dentro del rebaño, saber todo cómo funciona adentro del rebaño, conocer las ovejas que están adentro, pero estar afuera. Y el Señor se presenta como el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El lobo obviamente arrebata las ovejas, las dispersa, pero el Señor da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor.
Aquí en la zona muy evangélica, algunas personas cuando se le entrega un tratado, dicen, no, yo ya voy a la iglesia del pastor tanto. Identifican a un pastor, pero el Señor es el buen pastor. El Señor es el príncipe de los pastores. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nuestras miradas debieran ponerse a verlo a Él, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. ¿Sabía usted que el Señor dio su vida? Nadie lo obligó a hacer esa labor. Él de su propia voluntad quiso hacerlo y me hace pensar eso como una persona sabiendo lo que le va a acontecer, sigue adelante en ese camino sabiendo todo lo que le va a pasar. El Señor sabía lo que le iba a pasar y se lo dijo a sus discípulos. Antes de llegar a Jerusalén se los dijo. El Evangelio de Juan nos dice que sus discípulos se acordaron luego de lo que les había dicho el Señor. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Le azotarán, le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor lo sabía, lo sabía. Una persona sabiendo lo que le va a acontecer, y si es algo malo, obviamente evita el camino, se detiene y cambia de rumbo, porque algo malo le va a acontecer, pero el Señor, sabiendo lo que le iba a pasar, Él pone su rostro firme como un pedernal, como una piedra firme y sólida, su rostro inamovible con la mirada puesta en la cruz, sabiendo lo que le va a pasar. ¿Por qué lo hace el Señor? Muchas veces en el catolicismo, cuando miramos en cada una de las parroquias, miramos allí al frente, casi siempre hay una cruz donde está el Señor o la figura que tratan de hacer del Señor, pero muchas veces no tenemos idea de lo que el Señor hizo allí en la cruz. Eso es lo que hace la religión. Nos nubla la mente para no entender, teniendo frente a nosotros allí el mensaje. Si el Señor no hubiera querido estar en esa cruz, no lo hubiera hecho. Siendo Dios todopoderoso, tal vez hubiera creado otra forma de salvar al hombre, pero tenía que hacerlo de esa forma. Y es el mismo Señor Jesucristo que dice orando a su Padre, Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el Señor, sabiendo lo que le iba a pasar, él siguió adelante, siguió con su rostro firme, con la mirada puesta en aquella cruz. Dice el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Obviamente sabemos esa intimidad que había entre el Padre y el Hijo. Y le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Y algunos piensan erróneamente que el Señor tenía temor, tenía miedo, lo que le iba a hacer el hombre. Obviamente hay algo de eso en lo físico. Su espalda quedó como surco de arado por los látigos romanos que de la forma que estaban hechos se incrustaban en algunas partes de la piel y al tirar arrancaban partes. Así que no es exagerado lo que dicen los salmos, que eran como surcos de arado. Y el Señor lo sabía que le iba a pasar eso. Pero el temor de pasar la copa de él era que la copa simboliza la ira de Dios. El Señor llega al punto en la cruz de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor lo dijo. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era la causa que el Señor decía eso?
El Señor dice que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida va por las ovejas. Y el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me la quita. Y esto lo dijo el Señor. Él puso su vida, nadie se la quitó. Todo estaba determinado por el conocimiento divino. Todo lo que le iba a pasar, cada una de las acciones profetizado en Isaías 53, todo lo que le iba a pasar. Es como si Isaías estuviera observando en el mismo tiempo lo que le estaba sucediendo al Señor, como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 750 años antes de que sucediera, estaba escrito eso. Y el Señor, sabiendo, pone su vida. Y obviamente Él nos da a entender este misterio entre el Padre y Él, y dice, por esto, por eso me ama el Padre, por eso me ama el Padre. Es que el plan de salvación lo tenemos en la Escritura, pero al ir meditando cada vez más en lo que sucedió, nos damos cuenta. ¿Quiénes somos nosotros, pecadores, en nuestros delitos y pecados, con una mala manera de vivir, alejados de todo lo que tiene que ver con Dios? ¿Quiénes somos para que el Señor Jesucristo voluntariamente quiera poner su vida en lugar nuestro? Quisiera ser nuestro sustituto. ¿Por qué lo hace el Señor? Y aquí nos dice, por esto me ama el Padre. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todo lo que el Señor hacía era porque primeramente había oído al Padre decir, Padre, yo sé que siempre me oyes, me escuchas. Lo dijo antes de resucitar a Lázaro. Esta comunión íntima con su Padre y el amor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. El Señor como ejemplo de obediencia, haciendo la voluntad del Padre, a tal punto que el Padre exclama, este es mi Hijo amado, en que tengo contentamiento, en que mi alma se complace. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre amando al Hijo. Pero en el momento de la cruz, en el momento del sacrificio, allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor pone su vida. Dice, nadie me la quita. Podría pensar alguno, pero ¿y los romanos? ¿Y los que le llevaron a la crucifixión? ¿No tenían más poder que él en ese momento? De ninguna manera. Si él hubiera querido, hubiera hablado con su padre y su padre hubiera enviado 12 legiones de ángeles y hubiera terminado todo. Cuando lo toman prisionero, el Señor dice, yo soy, y los que lo habían venido a tomar caen al suelo al decir esa frase el Señor. Él tiene poder, pero aquí ese poder lo expresa diciendo que tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Y esto tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor, una de las doctrinas que está siendo atacada en el día de hoy, incluso algunos teólogos liberales, lamentablemente, dudando de que el Señor haya resucitado, inventando teorías
para no reconocer lo evidente, el Señor resucitó de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, porque Él lo dijo. Subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será apresado, morirá, pero dice el Señor, más al tercer día resucitará. Y cuando los hombres de la religión, los religiosos de la época, fariseos, le piden una señal, ¿qué le dice el Señor? Señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Se los dijo, el Señor lo sabía. Y cuando ponen esa pesada piedra en la tumba, son los enemigos que se acuerdan de que el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día. El Señor resucitó. Nadie le quita su vida y Él tiene poder para volverla a tomar. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y obviamente frente al Señor, nadie puede quedar indiferente. Hay que tomar decisiones, hay que tomar posturas. ¿Creemos lo que el Señor está diciendo o rechazamos lo que el Señor está diciendo? El mismo apóstol Juan dice, el que cree en el Hijo tiene una posesión adquirida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que tomar posturas, posiciones, porque uno dice, es que lo puedo dejar para después, o estoy muy ocupado en este tiempo, más adelante veré mi asunto espiritual, pero al hacer eso se está rechazando al Señor. Y aquí entonces, después de todo este mensaje, algunos decían que tenía demonio, y otros decían, ¿cómo puede tener demonio? Estas palabras no salen de una persona endemoniada. Obviamente hay posturas, y son totalmente opuestas las posturas. Así es el Señor. No se anda con ambigüedades. Las personas no son casi salvadas. Hay personas que son salvadas, hay personas que son perdidas. La predicación del Evangelio es para los perdidos, para que entren por la puerta, crean en el Señor y sean salvados. Pero si la persona no es salvada, está perdida. Si la persona no tiene la seguridad de ir al cielo, es porque va a ir al infierno. Si la persona no está segura de que estará en la resurrección para vida, es porque estará en la resurrección para condenación. Y no hay ningún término medio. No hay un tal limbo o un tal purgatorio. No existen esos caminos intermedios. Frente a todo lo que el Señor dice, hay posturas totalmente claras. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Estamos con el Señor o no estamos con el Señor? Una persona decía frente a la predicación, decía, déjeme aquí nomás, yo estoy bien, estoy escuchando, estoy bien, pero pasaban los años y los años, y todavía seguía diciendo, aquí estoy bien, estoy escuchando. Puede pasar que el Señor endurezca el corazón de aquellos oyentes. Es un asunto de fe. Hubieron personas que creyeron en las palabras del Señor y entran por la puerta y son salvos, y entran y salen y hayan pasto, tienen libertad, tienen vida eterna, vida en abundancia. Otras personas rechazan el mensaje del Evangelio. ¿Dónde estás tú? ¿Qué decisión tomarás? Esperamos, obviamente, nosotros como predicadores que la decisión sea creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal y pueda decir, Él es mi buen pastor y Él dio su vida por mí.
Que el Señor bendiga su palabra.